Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un placer estar sentada aquí con estas dos grandes empresas, que son referente para mí a nivel nacional en cuanto al tema de cacao de origen colombiano y cómo ha sido su trayectoria a mercados nacionales e internacionales. Entonces, los dejo para que se presenten y presenten las empresas en las que trabajo. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Ana Margarita. Buenos días, Nati, Gabriel. Yo soy Ana Margarita de Color Cacao. Color Cacao es una empresa de acá de Medellín. Llevamos más de 10 años ya transformando cacaos de diferentes asociaciones de productores en productos de chocolatería fina y derivados. Ya. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Pérez, dirijo toda la estrategia de impacto, sostenibilidad de Cacao Hunters y también dirijo la Fundación Cacao Hunters. Cacao Hunters es una empresa que hace ya más de 15 años está transformando el campo colombiano a través del cacao y el chocolate de especialidad. Nosotros tenemos un lema y es que en realidad el chocolate en esta historia es lo de menos. Lo más importante son las vidas de más de 2.100 productores que se están transformando en múltiples territorios del país. Y el cacao es una fuente también de transformación muy importante que nos debe inspirar para realmente hacer transformaciones que persistan en el territorio. Bueno, aquí la primera pregunta es ¿por qué cacao? Y también cómo surgieron sus modelos de negocio y el propósito que cada uno tiene. Bueno, yo soy cocinera de profesión y en los últimos años de la carrera me apasioné por el tema del cacao. Se te fue. Aló. Yo soy cocinera de profesión y en los últimos años de la carrera me apasioné por el tema del cacao, me gusta mucho el chocolate. En Colombia teníamos una cultura de cacao, pero que no la habíamos desarrollado lo suficiente. Somos consumidores de chocolate caliente, hasta hace más de 10 años fuimos los primeros consumidores de cacao en América Latina. Y hace parte de nuestra tradición. Lo que pasa es que de cacao no habíamos explorado lo suficiente y aún hoy siento que no conocemos lo suficiente. Entonces hay una oportunidad grande que se abre como país de entrar a explorar las variedades que tenemos, los procesos, cómo lo podemos consumir. Y bueno, fue una curiosidad completa. Estudié chocolatería en Francia y regresé a Colombia buscando qué hacer con cacao. Y ahí fue cuando nació Color Cacao, que hoy en día es un equipo 100% mujeres, no tengo nada contra los hombres, que transformamos cacao de una forma artesanal, pero que tratamos de infundirle toda esa pasión y toda la dedicación de ese grano que viene de esas asociaciones de pequeños productores, porque no tengo un árbol de cacao, sino que todo viene de las asociaciones, y empezamos a entender los territorios, a entender qué pasaba con el cacao en Colombia, y aquí hay una persona que me llevó a entender cada uno de los rincones, Javier, y definitivamente nos enamoramos del producto. Este no está sonando bien. Bueno, este sí. A ver, nuestra historia, o la historia de Cacao Hunters, nace por allá en el año 2009, cuando dos de nuestros fundadores, Carlos Ignacio Velasco, que es de Popayán, y Mayumi Ogata, japonesa, se conocen en Japón, y en ese momento, digamos, como con algo que los estaba haciendo pensar mucho, y es que Colombia tenía un gran potencial en desarrollar cacaos de especialidad, pero no lo estaba haciendo, porque pues hemos tenido, digamos, un mercado donde Colombia es reconocido por ese cacao fino y aroma, pero no se había, y creo que todavía falta mucho por explorar realmente lo que es un mercado de especialidad, que pues en nuestro país ha habido dos grandes jugadores que compran aproximadamente el 90% de la producción local. Ese cacao no siempre está siendo, digamos, como enfocado con los mayores, digamos, como objetivos de especialidad para ese mercado, pues, de nicho, y la investigación genética, realmente entender cuál era el potencial genético de Colombia en cacao, no se había desarrollado completamente. Entonces, cuando surge esta historia, estos dos fundadores de la empresa se vienen aquí al país a hacer esto que dice nuestro nombre, cacao hunting, es decir, cacería de cacao.
se van a la sierra con los arhuacos, a Tumaco con la población afro de Tumaco y a otros territorios, a meterse en el territorio, meterse en los bosques e ir a buscar esas plantas viejas, esas plantas patrimoniales, preguntando a los productores, por ejemplo a los arhuacos, venga, muéstrame ese palito de cacao más viejo, que más dé, el más raro que usted tenga por ahí. Y encuentran, por ejemplo, entre otras cosas, en la Sierra Nevada, el cacao criollo, el cacao bunsi, que es el cacao blanco, que cuando se empieza a descubrir en esos primeros viajes, por allá en el año 2010, 2011, los niqueas, los arhuacos lo entendían mucho, pensaban que era un cacao enfermo, porque era blanco. Y hoy es el mayor orgullo de los mamos de la sierra de entender que ese cacao que los conecta con la Pachamama, con la Madre Tierra, todo el valor que tiene. Y desde entonces, pues la empresa ha crecido. Hoy, como les decía ahorita, ya son más de 2.100 productores los que componen esta red, 20 asociaciones, desde la Sierra Nevada, Serranía del Perijá, hasta Tumaco, pasando por Arauca, Huila, Meta, Tolima, también ya pues en Antioquia, y buscando siempre desarrollar la mejor genética, los mejores procesos de beneficio y la mejor producción de chocolate de especialidad. Hoy nos hemos ganado más de 120 premios del International Chocolate Awards, que yo digo que son como los premios Óscares del chocolate, y eso da mucho orgullo. Y entre ellos en el 2015 al mejor chocolate del mundo, cuando se hizo un primer lote de ese chocolate de la Sierra Nevada. Y bueno, una historia muy bonita, no me podría quedar ahí hablando un rato largo, pero no me voy a quedar con Pero eso. hay varias preguntas y bueno, hablando un poquito que hemos tenido en estos 2 días como conversaciones acerca de el origen del cacao, el trabajo con productores, para ustedes, y lo hemos visto como con el tema del café, el café tiene una trayectoria amplia con el tema de origen y de trazabilidad. ¿Cómo ven todo este tema del origen del cacao colombiano en este momento? ¿Y cómo lo han venido ustedes comunicando como en sus estrategias de mercadeo o también desde el interior pues, de sus empresas? A ver, Nati, yo pienso que ha cambiado mucho desde hace, por ejemplo, 10 años para acá. Cuando uno llegaba a una asociación de productores era cero trazabilidad, o sea, las asociaciones por lo general compran todo lo que hay. Llega el indígena, llega el campesino, pueden llegar hasta con 2 kilitos y se los compran, se los pagan en efectivo inmediatamente. Hoy en día, cuando ya ellas entienden que hay certificaciones, que hay normas para cumplir, cuando quieren ir un pasito más adelante, no son todas, son algunas, ya empiezan a hacer sistemas de trazabilidad, ya empiezan a referenciar cuáles son sus productores, ya empiezan a tener metas. Desde hace 2 años para acá, el precio obviamente es una motivación gigante para el productor. Una dificultad para nosotros, pero una motivación muy grande para el productor, y lo que ellos tienen que estar buscando es tener una mayor productividad en las áreas sembradas. Entonces, hoy en día toma más pertinencia empezar a hacer esa trazabilidad. Hemos visto organizaciones que empezaron de una extracción muy, muy sencilla. En el Urabá antioqueño, ver una asociación como Asopraur, que empezó chirriquitica, y hoy ver que está sacando casi más de 500 toneladas de cacao al año, de ellas 300 orgánicas certificadas. Entonces uno dice, definitivamente sí se puede, y hoy no es solo orgánico, también es Fairtrade, Fair for Life, es Rock. Entonces, ¿y quién ha logrado eso? Ellos, porque es su misma iniciativa la que los ha llevado a eso. ¿Ellos están siendo recompensados por eso? Sí, hoy se pueden dar el lujo de cobrar sus primas, pero porque han hecho un trabajo juicioso, porque podemos fácilmente, hacemos un estudio de análisis de pesticidas, un aleatorio, porque lo tenemos que hacer nosotros, y nos encontramos con lotes absolutamente limpios. Entonces, eso es un voto de confianza de que las cosas se están haciendo bien. Entonces, yo creo que el precio siempre va a ser la motivación para que yo haga acciones adicionales, para que yo me formalice, para que yo definitivamente respete trazabilidades, y la legislación internacional me va a pedir mucho más. Entonces, si yo ya quiero exportar, si quiero cumplir con los estándares, pues obviamente tengo que entrar en eso. Bueno, yo quiero
aquí ponerme un poquito ácido con una reflexión que para mí ha sido muy importante en esta historia, y es que muchas veces, y lo he vivido mucho en café, en cacao y bueno, en otros temas relacionados con el agro o con la historia de nuestro país, que pensamos que origen igual historias, impacto, y que por un productor ser, digamos, un pequeño productor, ser víctima de conflicto o tener, digamos, una historia, ser de minoría étnica, que la historia es suficiente para que alguien llegue y le pague más por su producto. Y sí, puede ser importante, pero lo más importante para jugar en mercados internacionales es la calidad, la trazabilidad y todo, pues, lo que haya aparte de los productos de calidad. Cuando nosotros realmente empezamos a llegar a los territorios, encontramos, digamos, muchas... Esperen un segundito, cambio acá, que esto está como... A ver, sí, mejora. Cuando empezamos a llegar a los territorios, voy a poner un ejemplo, en Tumaco, todo el cacao era beneficiado en fincas, en lotes pequeños, como pues tradicionalmente ha sido acá en el país. Y nosotros digamos, pues no es suficiente, porque esos cacaos tenían problemas de moho, problemas de hongos, problemas de humedad. Y muchas veces, ¿cuál era el problema? Que pues lo sigue siendo. Es que yo voy a la asociación o a este comprador, este otro, y me lo compran y me lo dan al precio de mercado. Ahora bien, si yo quiero entrar a un mercado que me pague más, la clave es calidad. Entonces nosotros empezamos a incentivar mucho, bueno, calidad, por ejemplo, vía centros de beneficio comunitarios centralizados, donde haga la fermentación y el secado de forma conjunta. Y ahí va otro punto clave, y es ¿qué es un origen? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes orígenes: Sierra Nevada 64, Sierra Nevada 72, Tumaco 70, ¿sí? Cuando digo esos números, para quienes no saben de cacao, es el porcentaje de cacao que tiene ese chocolate. Hacer que un origen se sostenga en el tiempo, en calidad, es muy difícil. Desarrollar un origen es muy difícil, requiere que, por ejemplo, todo el cacao que nos llega a nosotros de múltiples asociaciones que hacen parte de ese territorio siempre llegue con el mismo estándar de calidad. No es que esta semana me llegó de una manera y la próxima semana de otra manera, con diferentes calidades, temas de humedad, de calidad, no, siempre tiene que ser estandarizado para que el proceso siempre esté igual. Nosotros producimos chocolate, pero también exportamos grano de cacao. Si nosotros le exportamos hoy un contenedor a un cliente y luego en un mes le exportamos otro contenedor, el contenedor está distinto, pues ¿qué pasa? Pues no le va a gustar y no lo van a comprar. Entonces eso ha llevado a tener un trabajo directo con las asociaciones, asistencia técnica, especialmente en los procesos de post cosecha, fermentación y secado, con aliados, para trabajar mucho la calidad y que al final el incentivo de precio esté relacionado con la calidad. Yo creo que hay muchas formas de incentivar el precio, por ejemplo vía certificaciones, pero una reflexión que yo tengo es que se puede tener certificación Fairtrade, Rainforest, orgánico, regenerativo, la que sea. Si no hay calidad, es muy difícil jugar a ganar en mercados internacionales, ¿sí? Si es de especialidad. Eso yo creo que es un punto muy importante, calidad consistente en el tiempo, y ese es un punto fundamental para desarrollar un origen. Y pues ya Ana lo habló un poquito, pero hoy los países productores vamos a tener un reto adicional, y es desarrollar un origen, por ejemplo, enfocado en el mercado europeo, que cumpla con la normativa EUDR de cero deforestación y de cumplimiento legal, y entre otras cosas. Sí, pero bueno, eso es ya otro tema que lo podemos desarrollar un poquito más, no me adelanto. No, exacto, pero de acuerdo con Ana y con Gabriel, el tema de los precios, el tema de las historias, la calidad, pues bueno, todo al fin y al cabo debe ser como, se debe complementar todo. Y un poco hacia la reflexión, porque pues a lo largo de todos estos años hemos venido evidenciando programas de cooperación y temas en cuanto a temas de calidad y productividad, y un poco la reflexión es esa, es bueno, los precios son muy atractivos hoy, pero no necesariamente quiere decir que tengamos que sembrar, probablemente también tenemos que mejorar todo el tema de la productividad, aumentarla. Hoy estamos en Colombia que en aproximadamente 600 o 700 kilos por hectárea, cuando hay países, y todo es diferente, pero están a 1 tonelada por hectárea. Entonces yo creo que ahí el reto es
trabajar la calidad, pero también trabajar la productividad para que podamos ser competitivos en mercados internacionales. Y tocando el tema de mercados internacionales, que ya Gabriel, y retomando aquí un poco el tema de la trazabilidad, es qué han venido experimentando como retos en cuanto a la internacionalización de los productos. Bueno, uno también es la parte del consumo, las tendencias en otros países son diferentes a las de Colombia, y viene también una regulación que es ese tema del EUDR, que el café viene adelantado y otras industrias como la palma también, pero al cacao, de lo que he venido experimentando últimamente, le falta un poco. Entonces, como desde cada una de sus posiciones, ¿cómo lo han venido afrontando? Ahí hay una reflexión que me van a sepultar por estar acá diciendo esto, pero es lo que siempre he pensado, es increíble que nosotros seamos el lugar de redención de los pecados de Europa, porque si alguien tiene monocultivos, si alguien tiene deforestación, son ellos. Pues es increíble, uno toma un avión en Colombia y uno solamente ve bosque, 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 y si usted toma un avión en España y me muestra el primer bosque, pues lo felicito. O en Francia, el monocultivo de las uvas, o los olivos, ¿no? Que me expliquen un poquito. Finalmente yo pienso que todas estas medidas no van a cesar. Hoy estamos EUDR, seguimos con níquel y plomo, sí, súper buen anuncio para el cacao, y definitivamente es condenando a América Latina porque de alguna forma estamos haciendo las cosas bien hechas y eso es un poquito disruptivo con África. Y bueno, pues si queremos exportar tenemos que cumplir y seguiremos cumpliendo con la normativa. Nosotros desde la normativa, ahorita lo hablaba con Gabriel, estamos buscando algunos proveedores, ya hemos evaluado algunas propuestas y tenemos que ajustarnos a esto, pues simplemente si queremos seguir vendiendo. Frente al mercado colombiano, del cacao colombiano por fuera, hay una oportunidad muy grande. Yo siempre me preguntaba cuando estaba viviendo en Europa por qué no veíamos cacao colombiano, y la verdad era porque, pues primero, nuestro estándar de calidad era muy bajo, no teníamos ese, decimos que somos un cacao fino de aroma en el árbol, porque las variedades están, pero nuestros procesos post cosecha no necesariamente son bien hechos, y ese es el tema de calidad del que habla Gabriel. Y hoy ya por fin estamos viendo procesos post cosecha muy buenos, hoy ya estamos viendo que están sacando granos, nosotros estamos exportando derivados a chocolateros en Inglaterra, en varias partes, y por fin estamos viendo una curiosidad muy chévere del mercado exterior por el cacao colombiano. Es muy curioso porque estábamos en una rueda de negocios a principio de este año y no sé si saben que pasó mucho cacao colombiano de contrabando a Ecuador. Entonces estábamos con un grupo de exportadores ecuatorianos que estaban vendiendo granos de cacao y me dijeron, no sabes la cantidad de cacao colombiano de contrabando que hemos comprado. Le dije, sí, y eso. Y me dijo, no, lo mejor, nuestros clientes están felices porque les mejoró todo el perfil sensorial. O sea, entonces fíjense, estamos contrabando de cacao, no pagan cuota de fomento, no pagan arancel de entrada ni siquiera a Ecuador, mejor dicho, una cantidad de problemas en torno a esto. ¿Qué pienso? Que tenemos que seguir haciendo las cosas bien hechas. Hay algo que el colombiano es muy reconocido, yo lo critico mucho, y es que somos expertos en mandar muestras. La primera muestra muy linda, el lote completo no corresponde a la primera muestra. Y el tema de la calidad tiene que ser permanente, no es de un solo esfuerzo, es permanente. Entonces, si logramos consolidar un poquito, podremos ser responsables con ese mercado que está curioso por descubrir el origen. Bueno, yo creo que sí vale la pena, como tú dices, ser un poquito políticamente incorrectos, porque es que, vean, al final uno puede poner a pensar, no, que es que todos vamos a exportar y que es fácil y que entonces, gracias, sí, mejora mucho, y que todas las asociaciones y todos los pequeños productores pongan a exportar directamente, tal vez no sea lo mejor. Es como pensar que todos empiecen a producir chocolate, ¿sí? Todo el pequeño productor, la asociación empieza a producir su propio chocolate. Yo creo que la pregunta grande es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? ¿Y dónde van a jugar a ganar realmente? Y los mercados internacionales son muy exigentes.
Nuestra primera exportación desde que Cacao Hunter se fue a Japón en el 2012, 200 kilos que se exportaron. Y desde entonces Japón ha sido uno de los principales mercados. Si Europa es exigente, Japón es más exigente. Es muy difícil, exportar no es fácil. Y hay muchas normativas. El cadmio es un reto dificilísimo en el cacao. Van a entrar también el tema del plomo y el níquel, que vamos a ver cómo nos juegan. En estos días un productor me decía, vaya, yo me he puesto a leer todos los informes que he podido en internet y yo no he encontrado ninguna historia de nadie en el mundo que se haya muerto por intoxicación de cadmio. Sí, tal vez. Y tal vez sí, esto viene de temas relacionados con temas geopolíticos, de la historia de los europeos en África, un montón de cosas, pero al final no importa. Son normativas y nos va a tocar cumplirlas si queremos jugar en esos mercados. Porque la realidad es que los mercados sí pagan más. Entonces, la cuestión es dónde vamos a jugar a ganar y de qué manera, con qué orígenes. Nosotros, por ejemplo, hoy lo que estamos haciendo es que somos un gran aliado de los pequeños productores de asociaciones para la exportación de cacao. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, exportar no es fácil. Nosotros ya sabemos cómo exportar, ya sabemos cómo es yo, porque nos hemos equivocado muchas veces y tenemos muchas cosas por aprender. Y nosotros les ayudamos a las asociaciones a que su cacao llegue a Europa, llegue a Estados Unidos, llegue a Japón. Negociamos con los clientes en cada lugar para garantizar el mejor precio posible. Si necesita certificaciones, organizamos las alianzas, todo lo que toque hacer para tener esas certificaciones, apoyamos las asociaciones en ese proceso, los productores, y estandarizamos la calidad. Vuelvo al tema de las muestras, y eso nos lo han dicho mucho. Se manda una muestra, cumple, y ya después eso, mejor dicho, o no aparece o ya no hay cumplimiento de esa calidad. Entonces estandarizamos calidad. Y con el chocolate lo mismo. Y una cosa importante, no es lo mismo pensar que voy a exportar o a producir cacao seco o a estar en el negocio de chocolate. Son dos negocios completamente diferentes. En chocolatería nosotros estamos hoy vendiendo en Colombia y vendemos también chocolates en Japón y Estados Unidos. Hoy el negocio está muy difícil por los temas del precio. Es que pensemos que hace 3 años un kilo de cacao seco estaba costando que 10.000 pesos, 11.000, 8.000. Hoy están 38.000. Bueno, no sé esta semana porque el precio del dólar bajó bastante, tal vez están menos. Ahorita nos pueden decir, pero esto es una montaña rusa, ¿sí? Entonces es muy difícil pensar que el consumidor siempre va a estar contento con un producto que al final le va a costar más y más. Entonces la demanda ha bajado, sabíamos que iba a bajar la demanda, ha bajado en Colombia, ha bajado en otros países. Un reto grande que se viene para la asociación y los productores es que, ojo, que los grandes compradores seguramente van a dejar de comprar pronto los volúmenes, y ya hemos escuchado algunas asociaciones que sus clientes le decían, aquí en Colombia le decían, te tengo garantizado una cuota de 12 toneladas y después le dicen, solamente te puedo garantizar 3, y a quién le vas a vender el resto. Pensá en exportar. Entonces, ¿con quiénes puedes exportar? Pues o exportas directamente o pensar en aliados con los cuales puedas exportar. Ahora bien, no es exportar por exportar, es pensar en que la calidad es fundamental. Y yo ahí quiero volver a hacer esa reflexión. Origen no es solamente una historia bonita, no es solamente la historia de impacto, que es muy importante, y yo por ejemplo lidero la parte de impacto del negocio, pero para garantizar el impacto y que nos paguen más por un impacto social, ambiental, necesitamos garantizar una calidad sostenible en el tiempo. Punto. Y yo me iría en esa reflexión. Yo quería completar algo, y es que desde el punto de vista de la EUDR me parece que ataca muy fuerte a las asociaciones de pequeños productores, o sea que son los perjudicados, porque definitivamente es un costo muy alto para un pequeño productor pues entrar en la norma, y para la asociación también. Entonces, ¿qué va a hacer uno como exportador? Uno va a finalmente seleccionar 1 o 2 asociaciones que cumplan con EUDR y va a sacar a las otras, porque uno tampoco va a asumir el costo de tomar todos los puntos de 5 o 6 asociaciones, cada una con 200 productores. ¿Todos saben qué es la EUDR? Posiblemente sí, posiblemente no. Yo creo que vale la pena decirlo. A ver, la EUDR es la normativa de cero deforestación de la Unión Europea.
una normativa que no es solamente deforestación y no es solamente polígonos o puntos georreferenciales, como muchos lo han creído. Es una normativa que exige garantizar cero deforestación en el origen posterior al 2020 hace 5 años, que eso todo digamos, evidencia según mapeos geosatelitales. Cumplimiento de normativa legal, algo que yo todavía no sé al final eso qué va a ser, porque la normativa colombiana, hay más leyes yo creo que habitantes en este país, entonces al final qué va a ser el cumplimiento de esa normativa y respeto también de temas de trabajo infantil y minorías étnicas, indígenas, entre otras cosas. Es una normativa que han venido aplazando por también complejidades en su implementación y en su verificación, pero por ejemplo ya sabemos que inicia a partir de enero y nuestros clientes en Europa nos están exigiendo ya, que si bien no ha empezado, ya tenemos que cumplir. Ya nuestras próximas exportaciones de este mes, septiembre, octubre, ya tienen que ser verificables, trazables completamente. Ahí les planteo, digamos, un reto para quienes ya están trabajando en cacao, en café, están pegando en EUR. Ojo, la normativa no es solamente tener los puntos georreferenciales, no es solamente la trazabilidad o los polígonos, es mucho más, entiéndanla en toda su profundidad y sean el aliado de su cliente para el cumplimiento. Y a mí también me frustra mucho que los europeos planteen este tipo de normativas donde la carga financiera se queda en el pequeño productor. Y es muy injusto, porque en muchas veces nosotros nos preguntan, listo, ¿usted me va a pagar más por esto? No es que nadie tapa, es una normativa, hay que cumplirla. ¿Y quién me va a pagar mandar un técnico a tomar un polígono de 6 puntos decimales para quienes tienen más de 4 hectáreas, que al final es un pequeño productor, ¿sí? Pero estamos hablando de exportación. Y si queremos seguir jugando en Europa, tenemos que cumplir. Total, y parte de lo de la EUDR es eso, el que debe cumplir con la regulación es el comprador, o sea, son allá los que deben cumplir. Finalmente se termina trasladando al pequeño productor, a los exportadores, pero los que deben cumplir son ellos. Y se traslada un poco como a esa restricción en los mercados. Bueno, ahorita hablando un poco, que ustedes también han tenido como muchas experiencias en mercados internacionales, asistencias a ferias, cada uno tiene su nicho de mercado específico, por ejemplo, Cacao Hunters está también con Japón, Europa, Estados Unidos, Ana de Color Cacao, muy enfocada también en el mercado europeo. A diferencia de nuestro mercado nacional, es un mercado que está educado, por así decirlo, sí tiene sus exigencias en cuanto a certificaciones, en cuanto, bueno, ya tema de origen y perfiles, algunos. Pero, ¿qué es lo que viene como para el mundo del cacao y la chocolatería ahora en estos mercados internacionales? Si nos pueden compartir un poquito. Bueno, hay que entender que los últimos precios han impactado fuertemente el consumo tanto en Colombia como en el mundo entero. La mayoría de marcas se han visto afectadas, entonces la ecuación es subimos los precios pero vendemos más o menos la mitad. Así están la mayoría de marcas, estamos. Bueno, hay que buscar nuevos mercados, los productores están muy felices con los precios, pero no se imaginan el esfuerzo que estamos haciendo detrás de las compañías para poder sobrevivir y dinamizar el mercado. ¿Qué esperamos? Esperamos que los precios ya lleguen como a un nivel, sabemos que no van a llegar a los niveles de antes, esperaríamos que lleguen a un nivel más estable, que nos dé un poquito más de estabilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando estamos comprando cacao se ha vuelto como una cotización en bolsa. Espérate, yo veo cuánto está la bolsa y te calculo la prima, te llamo en 5 minutos. Así más o menos. Entonces, si quisiéramos como tener unos precios un poquito más estables para poder entrar en una cadena donde, bueno, finalmente ya podamos compensar mucho más. Voy a hacer una acote de la industria nacional. El impuesto saludable, aquí está Camilo, nos ha golpeado enormemente. Un consumidor de cacao en Colombia está pagando el 39% de impuestos, IVA 19%, 20% de impuesto saludable. Sumarle 40% más de impuestos a un producto como el chocolate es una cosa absurda. Entonces nosotros desde Color Cacao no estamos agregando ninguna grasa diferente al chocolate, hemos tenido esta pelea, esta discusión desde la mesa de la ANDI y el gobierno pues finalmente
no creo que vaya a ceder, está muy feliz recaudando su impuesto. Desde el punto de vista internacional, seguiremos con cacaos de especialidad, el cacao corriente seguirá porque la industria confitera sigue en el mundo, o sea, el que le venda a Ferrero seguirá vendiéndole a Ferrero porque Kinder va a haber para mucho rato. Tendencias saludables, todas las del mundo, la gente quiere menos contenido de azúcar, sustitutos de azúcar, todo eso se viene, pero el chocolate como goce, como disfrute, siempre va a estar. Nuevos orígenes, Asia está entrando muy fuerte como origen de cacao, notas muy chéveres por descubrir, procesos muy innovadores, China está entrando también, entonces India muy fuerte y bueno, todo por descubrir. Buenas reflexiones, Ana Margarita. Esa reflexión del impuesto es tremenda. Si bien estamos hablando de exportaciones, y me quiero detener ahí un momento, porque muchas veces a mí me han dicho, no, es que cómo es posible que una bolsita de los Hunters Minis en Carulla cueste 41.000 pesos, eso es muy caro. Es caro, sí, pero es que el retail se queda con el 30 y el impuesto es 39, estamos hablando que el 70%, es que no, eso ni queda de nosotros. Y el productor, muy importante, el productor 19%. En el chocolate que nosotros logramos con eso, pues cuando el estándar de la industria a nivel internacional está en el 6%. Eso es importante para hacerse un poquito como de noción de cómo transfieren valor pues, las marcas de cacao de especialidad e impacto. Bueno, a nivel de tendencias, yo creo que se vienen muchas cosas, las mismas normativas nos van planteando tendencias, temas de que sean más saludables, que sean sostenibles, que den cuenta también del impacto que se está teniendo. Entonces, varias cositas ahí por reflexionar. Uno es cómo un producto, por ejemplo, en un mercado estadounidense o europeo, logra transmitir una historia. Y es un reto grande, ¿cierto? Entonces hablamos de trazabilidad, que el QR, pero muchas veces va más allá de eso. Y al final es que un producto no es solamente el chocolate, es también cómo está empacado, qué transmite, qué valores, qué impacto transmite, cómo lo transmite y esa historia, cómo conecta en el productor para decir, me gustó, quiero más, quiero seguir consumiendo esto, así sea más costoso, ¿sí? Porque el valor, el costo no es solamente en que el chocolate sea delicioso, ¿sí? Eso es lo más importante, pero también el valor y lograr esa constancia del consumidor está en que también le genere como una conexión emocional y una motivación como trascendente en seguir consumiendo esto. Reto, por ejemplo, que nosotros hemos visto vendiendo en Whole Foods, ser relevantes en el anaquel, pues en el retail, por ejemplo, en la categoría de chocolates, es muy difícil porque hay demasiados y cada vez va a haber más. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo podemos jugar en otras categorías? Por ejemplo, snacks saludables. Hay una cosa que nosotros queremos hacer muy bien y realmente ser transformadores en la generación de valor en esto, y es en cómo comenzar a explorar nuevas formas de aprovechar el cacao. Les doy aquí un dato que para mí es absurdo. En la industria del chocolate aproximadamente entre el 80 al 90% del fruto del cacao es un desperdicio. Eso es absurdo. La cacota, el mucílago, la placenta, eso se pierde completamente. Y no solamente se pierde, sino que por ejemplo el jugo del mucílago de cacao en los centros de beneficio en las fincas es súper contaminante. En la fermentación genera unos ácidos que pueden contaminar fuentes hídricas, es muy contaminante pues, en el territorio, pero eso lo podemos transformar. Nosotros por ejemplo estamos ahorita desarrollando un modelo que llamamos Beyond Seeds, que es ir más allá del grano de cacao para empezar a experimentar en cómo aprovechar estos subproductos, en crear nuevos ingredientes, nuevos productos. Por ejemplo, azúcares, mieles, néctar o nuevos componentes a partir del jugo del mucílago. Hay muchas cosas por hacer, mucho por experimentar, para que al final, ojalá, un sueño que tenemos es, si al productor cuando vende el cacao en baba a la asociación o a un comprador, se le pagan una relación 3-1, es decir, se le está descontando el 70% del peso, diciendo que eso es humedad, es agua, que es el jugo de mucílago, y se le paga por la relación de cacao seco.
pocos lo saben. Eso no es que sea malo, eso está bien, porque al final todos estamos ganando valores con el grano de cacao seco. Pero imagínense todo lo que podemos aprovechar con el resto de ingredientes, por ejemplo con el jugo del mucílago, y que al final al producto le podemos decir, yo te compro el valor completo o te compro la mazorca completa, porque podamos, por ejemplo, transformar todo y aprovechar todo. Y ahí es donde la innovación nos debe permitir generar mucho valor y desarrollar nuevos productos para nuevos mercados que le den valor a esto, porque estamos seguros que se puede lograr. Nosotros tenemos clientes que nos han dicho, ojalá ustedes pudieran producir un chocolate hecho 100% con cacao, endulzado con cacao, con todas las grasas del cacao, etcétera. Y eso tiene mercado, hay que desarrollar. De acuerdo, es más, esa barra ya existe afuera, la barra completamente hecha de 100% cacao. Ana, y desde Color Cacao también me habías comentado que estás teniendo iniciativas con este tema de economía circular, con la cascarilla. Cuéntanos un poquito más. Sí, para nosotros, como no procesamos en baba, sino que recibimos el cacao seco, estamos más concentrados en el tema de la cascarilla. Tenemos dos calidades de cascarilla, nosotros manejamos cascarilla convencional y orgánica, y hoy estamos transformando un poquito la orgánica y la exportamos, y tiene un precio muy bueno de mercado. Y adicional de eso, con la cascarilla convencional vamos a lanzar próximamente un cereal muy rico, muy rico. Delicioso. No trajimos. Bueno, y ya para ir cerrando un poco, es uno cómo personalmente ven y se imaginan que en 10 años va a estar todo este tema de la industria del cacao y la chocolatería, y cómo lo ven de realmente también hacia dónde está yendo en este momento. Lo voy a poner desde mi perspectiva optimista y mi perspectiva pesimista. Comenzando por la pesimista, y es que si nosotros no hacemos cambios fuertes y estructurales en la industria y en la agricultura a nivel país, en 10 años no sé quiénes van a cultivar cacao. Nosotros tenemos territorios donde el promedio de edad de los productores está en 65 años y los jóvenes no quieren producir. Y acá veo varias personas que seguramente son productores. Eso es muy, muy triste, ¿sí? Pues entonces, y eso no, ojo, eso no solo pasa en cacao, pasa en café, pasan en el campo en general, un campo que se ha empobrecido, un campo que está envejecido y que si realmente no encontramos cómo darle la vuelta a esto de una forma muy rápida, pues en 10 años no vamos a tener cacao. No porque no haya cacao, el cacao estará allá, no haya quien produzca cacao. Listo, pero si logramos hacer cosas, lo hacemos bien hecho, pues en 10 años yo sí soñaría que Colombia sea un jugador muy referente a nivel internacional por cacao de especialidad, cacao trazable, cacao de impacto, cacao de origen, que sea, pues que uno vaya a cualquier parte del mundo y así como le dicen, uy, café colombiano, diga cacao colombiano, ¿sí? Así como tenemos el Juan Valdés del café, tenemos el Juan Valdés del chocolate, ¿sí? No como la marca, como la imagen, el referente, ¿sí? Y tenemos con qué, ahí están probando chocolate color cacao delicioso. Si quieren ahorita probar un cacao Hunters me dicen y les doy. Y eso es, yo creo que un gran sueño. Y lo otro que me parece a mí es que ojalá también seamos cada vez más referentes en la incorporación de tecnología, innovación y alta calidad en todos estos procesos. Nosotros hoy producimos cacao como producíamos cacao hace 100 años o 200, no sé. Realmente tenemos mucho por innovar, por cambiar, por incorporar tecnología circular, nuevas formas de aprovechamiento del fruto completo y también incorporar oportunidades relacionadas a soluciones basadas en la naturaleza. Hoy hay unos mercados enormes relacionados con bonos de carbono, bonos de agua, bonos de biodiversidad. El cacao en Colombia tiene una particularidad que pocos aprovechan o aprovechamos, y es
que es un cultivo agroforestal, no es un monocultivo, porque es producido por pequeños productores. Ustedes van a otros países y es monocultivo de cacao. Aquí podemos hacer unos desarrollos enormes de nuevos productos y servicios a partir de estos cultivos agroforestales y, por ejemplo, vender no solo cacao, es que vendo cacao, vendo bonos de carbono, vendo bonos de biodiversidad, vendo biochar, vendo un montón de cosas que al final posiblemente el cacao sea lo que menos represente en esa economía, y eso es una muy buena oportunidad. Bueno, yo soñaría con que el cacao colombiano sí se reconociera en el mundo, como tú lo dices, Gabriel, que lo viéramos referenciado por los mejores chocolateros afuera, que dijeran que es súper cacao, como hablan de otros países, que fuera Colombia eso. Quisiera que se estabilizara el ingreso para esos pequeños productores, que definitivamente invirtieran estos ingresos que están teniendo de más en su productividad, mejorar sus condiciones, no solo en cambiar la moto, que de verdad que ellos planearan el futuro con este momento que estamos viviendo del cacao. Eso nos inquieta mucho, porque esos ingresos que están teniendo de más no sabemos con claridad qué tanto de eso se está reinvirtiendo en el cultivo. Y de verdad que sí es importante, pues es una cadena, lo que reinviertas finalmente es lo que vas a cosechar. Quisiéramos más estabilidad para ellos. Si estos precios siguen, que la transacción coca-cacao deje de ser una motivación, eso nos mueve muchísimo, y hoy en algunos territorios lo vemos, ¿cierto? En algunos territorios ya dicen, está mejor esta que la otra, entonces cortemos por acá, sigamos por acá, puede ser esa. Bueno, ya el reto es el de nosotros, que podamos, para poder ver eso en 10 años, que empecemos a consumir buenos chocolates, buenas coberturas, buenos productos aquí en Colombia, para que este sueño se haga realidad en unos años y que Colombia sea reconocido como origen de cacao a nivel mundial. Yo quiero tomar lo que dice, me parece algo fundamental. Vean, en Colombia apenas estamos empezando a aprender a tomar buen café. Pues, y buen café me refiero a café bueno de verdad, que no sea pasilla, que no esté quemado y bueno, en fin. No quiero hablar de marcas propias, pero acá sí hay muchas marcas que producen muy buen café. Y así como estamos aprendiendo a tomar buen café, ojalá también aprendamos a tomar buen chocolate, porque no pensemos en que llegue el europeo, el gringo, el japonés, el que sea, a decir, uy, si ve que usted sí tiene algo bueno, yo tengo algo, no, pero es que nosotros también podemos valorar lo que tenemos. Y si nosotros aprendemos a comer buen chocolate, pues ahí ya el sueño se cumple. Y eso no es de 10 años, no, eso lo podemos hacer ya hoy. Pues realmente vayan al mercado, vean lo que es un buen chocolate, lo que es un buen café, etcétera, y consuman lo bueno. Hay cosas que son ricas y que a uno le gustan, para los gustos, los colores, como dicen, pero bueno, esa es mi invitación también. Bueno, Gabriel y Ana, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ellos. Muchas gracias. Soy Camilo Montes, trabajo en la ANDI. Espectacular como llevaste la conversación y los comentarios de todos, pero no quiero dejar sin preguntarles a ustedes específicamente al corto, y me refiero con lo que pueden hacer cada una de las compañías, cómo gestionar este reto práctico de incremento en costos, incremento en precio de venta y la captura que en la práctica ocurre de esos recursos por terceros, cómo gestionarlo adecuadamente para que efectivamente podamos salir de esta transición. Y solo dejo un titular: cuando hace 3 años estábamos discutiendo el impuesto saludable, esta cadena del cacao, no fuimos, y me incluyo, capaces de decirle al Congreso que estaba cometiendo un error garrafal. Y creo que en parte está atado a la fracción, es una cadena totalmente fragmentada, mientras que en lácteos lo logramos, porque usted no puede tener un vaso de leche sin grasa, usted no puede tener un chocolate sin grasa. Aquí creo que, si bien ni con este gobierno, que no lo ha querido entender, 4.1 billones de pesos han recaudado en el mal llamado impuesto a los alimentos ultraprocesados. Entonces, mi punto es, ¿cómo gestionar eso al corto, con lo que efectivamente hoy está al alcance? Y de una vez le soplo parte de la respuesta,
Creo que está atado a que estamos a menos de un año de tener un nuevo Congreso de la República, va a haber una reforma tributaria, no creo que la que esté vigente, y creo que ahí hay una oportunidad de corregir parte de estos temas, pero si nos dejan alguna reflexión, cómo manejar eso al corto, porque está muy teso, 49% solo en impuestos, muy loco. Gracias, espectacular la conversación. A ver, Camilo, desde las empresas y yo creo que desde todo lo que es la línea panadería, repostería, chocolatería, tristemente decirlo, los contenidos de cacao han disminuido en un máximo. ¿Por qué? Porque la gente no va a poner un ingrediente tan costoso como lo ponía antes. Si antes utilizábamos manteca de cacao para una torta, para una crema de una torta, récese lo que se sepa porque se fue con grasa saturada. ¿Listo? Desde la industria. Desde el gremio completamente desarticulado y seguimos así, que es lo peor de todo. Las grandes industrias tienen su conversación por un lado, yo sé que LOC hizo un lobby en el Congreso, pero que tampoco fue muy alineado ni tenía de pronto en ese momento como la fuerza, entonces yo pienso que lo que se viene es una oportunidad de oro de que por fin nos logremos unir. Han habido iniciativas, pero la verdad es que la Fedecacao, que es el ente que debiera de articular un poquito esta iniciativa, tiene que estar más activo. Sí, yo no sé, son grandes retos. Yo creo que cuando nos invitan a una mayor articulación desde el gremio, también ha sido difícil pues como verlo. Yo soy relativamente nuevo en este gremio, llevo un poco más de 4 meses. Y creo que algo que pasa mucho en cacao es que yo no siento una gremiación fuerte, como si lo hay en café. A mí me han preguntado mucho, ve, entonces te hablabas y te reunís mucho con Fedecacao. No, pues pues no, en lo personal no tengo como una relación y no he entendido todavía el cómo, ¿sí? Y estamos con 20 asociaciones, 2100 productores y yo creo que si no está ese entendimiento claro de cómo hay un gremio que nos articule en esto, hacer ese lobby, esa presión, pues puede ser compleja. Y lo otro es, yo creo que a las empresas pues el reto grande es como tener unos ejercicios muy eficientes de productividad, de calidad, de eficiencia en todos los procesos, de hacer renuncias, de hacer apuestas. Igual han sido años difíciles, el año pasado fue muy duro, este año va a ser aún más duro, porque esta crisis del cacao nos pone en una situación difícil, esta situación tributaria, económica nos pone en una situación difícil, pero pues hay que seguir trabajando. Ya, hay tiempo para otra pregunta, si alguien desea. Buenas, mi nombre es Carmelo Cogollo, soy del sur de Córdoba. Mi pregunta va un poco encaminada es a la altura en el cual es más óptimo producir el cacao y cuánto incide eso en la calidad del producto final. ¿En qué parte del sur de Córdoba? Tierra Alta. Tierra Alta es un maravilloso lugar para producir cacao. Nosotros en Tierra Alta trabajamos con Activa G10 y fue muy curioso porque Activa G10 es una asociación muy bonita de Tierra Alta, tiene más o menos 300 asociados y en estos días hicimos, el cacao de ellos no es orgánico certificado y dijimos vamos a hacer un análisis de este cacao y le sacamos un barrido de 650 pesticidas, salió limpio, increíble. Tierra Alta es magnífica para producir cacao, el promedio por hectárea está súper bien, o sea, péguese a la asociación porque son buenos consejeros. ¿Qué necesita usted? Necesita la altura sobre el nivel del mar influye, ustedes están en una altura óptima, temperatura para que el proceso de post cosecha se pueda dar bien, entonces si usted está por encima de 1200, 1300, conseguir esos grados dentro de un cajón fermentador es un poquito difícil.
mientras que Tierra Alta tiene unas condiciones de clima muy buenas. Coco cacao, sí. Coco cacao, lo hemos visto en Necoclí, muy bonito. Se puede. Yo visité Tierra Alta, aguacate cacao, hermoso, hermoso. Hay muchas combinaciones. Pimienta, cacao. 800 metros está bien. Nosotros trabajamos también con Puerto Libertador hacia el parque y están más o menos 800, 900 metros, muy bien. Hay también pimienta cacao, vainilla cacao, bueno, hay infinidad de posibilidades ahí para el cacao. Bueno, muchísimas gracias a todos.